Finalmente tenemos fórmula definitiva del oficialismo, de Unión por la Patria, que es el nuevo nombre del Frente de Todos. Sergio Massa y Agustín Rossi son los candidatos a presidente y vice por la coalición oficial. La semana pasada, cuando comentábamos la eventual fórmula de Guado de Pedro y Juan Mansur en este espacio que se preparaban para enfrentar a Daniel Scioli, Scioli nunca llegó a presentar a su candidato o candidata a vice, decíamos que el gran riesgo de esa competencia era la posibilidad de condenar al peronismo a un tercer o cuarto puesto si se contaban los más votados individualmente. Era una fórmula muy poco competitiva, por desconocimiento de Pedro, pongamos para poner algún punto, porque Mansur tampoco medía mucho nacionalmente, a pesar de que tenga peso en Tucumán y dentro del peronismo en general. Pero bueno, finalmente ese globo de ensayo se pinchó. Ahora, ¿fue un globo de ensayo verdaderamente? Porque generalmente se habla de un globo de ensayo cuando es algo planificado, consciente, tiro esto para distraer, pero después te muestro las verdaderas cartas y todo termina configurando una jugada astuta, inteligente o planeada. Bueno, para mí no fue así. El cierre de lista fue un desorden bastante caótico dentro del peronismo. La fórmula preferida de Cristina Kirchner era precisamente de Pedro Mansur, pero bueno, apretaron los gobernadores, se quejaron los coroneles del intendentismo, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, presionó a Alberto Fernández apuntalando el desafío de Scioli dentro de una interna, y todo ese enfrentamiento dio como beneficiado a Sergio Massa. ¿Por qué es importante esto? Para los corrillos, digamos, de la pequeña política, bueno, ese registro particularmente a mí no me interesa, pero creo que es importante descifrar cómo fue realmente el cierre de listas, porque habla más en general del presente del peronismo. Manuel Vázquez Montalbán, un reconocido escritor español, dijo alguna vez sobre los pactos de la Moncloa: en política, esto es textual, las únicas consecuencias reales vienen de lo que se llama la correlación de fuerzas. Cuando Franco desaparece, en España no se puede establecer una correlación de fuerzas, sino una correlación de debilidades. Ninguno de los implicados estaba en condiciones de imponer su potencialidad, sino de que se respetase su debilidad. Eso dijo Manuel Vázquez Montalbán sobre los pactos de la Moncloa en España. Bueno, algo así sucede para mí o es aplicable al peronismo. El empate general que caracteriza la situación del país de alguna manera refracta en el peronismo. Frente a un liderazgo menguante, evidentemente, de Cristina Kirchner, los gobernadores que hoy gobiernan provincias en el peronismo administran provincias tan relevantes, digamos, ¿no? Con tanta gravitación. Pero sin embargo se le animaron a hacer sus planteos. También los intendentes del Gran Buenos Aires, y hasta Alberto Fernández impuso parte de sus intereses. Bueno, todo esto solo se puede explicar por una situación de fragilidad. Esto obligó a la vicepresidenta a una continuidad de lo que hizo en 2015 cuando eligió a Scioli, y en 2019 cuando tuiteó a Alberto Fernández, pero con un salto en calidad con la introducción de una novedad. La continuidad es haber elegido un referente, como se dijo alguna vez, que sabe tocar la música del otro, y la novedad es que quizá toca esa música mucho mejor que el otro. Aunque está disminuido en su capacidad territorial y en su potencial electoral, Massa no es precisamente uno de los dirigentes más apreciados de la Argentina, tiene vínculos importantes con factores reales de poder que lo hacen potencialmente más fuerte en la disputa interna, por lo menos. Dicen que Néstor Kirchner afirmó alguna vez que Massa iba a llegar muy lejos por dos razones. Y perdón por el textual. Primero, porque es un hijo de puta, dijo. Y segundo, porque tiene amigos con plata. Esto lo cuenta Diego Genuvo en su libro, La revista del poder. Massa, y esto es verdad, por lo menos la segunda parte, la primera será discutible,
Tiene respaldos y socios empresarios como Daniel Vila y José Luis Manzano en posiciones empresariales en medios, empresas mediáticas y energía. Las históricas relaciones con la familia Brito del Banco Macro, con toda la familia. El capitoste de la empresa falleció en un accidente, en un trágico accidente. Con Gerardo Wertheim, del grupo Wertheim. Con Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, un empresario muy destacado bajo el macrismo. Con Sebastián Eskenazi, entre otros. Ese bloque empresario lo apoya. Massa también construyó lazos muy estrechos con figuras de peso del Poder Judicial. Fue muy amigo de Claudio Bonadío, el principal verdugo de Cristina Kirchner. También cultivó una relación muy estrechísima con Guillermo Marijuán, el fiscal ese que mandó a perforar los campos de Lázaro Báez en la Patagonia en busca de un supuesto dinero enterrado. Y tiene una relación muy cercana con Carlos Stornelli. Si existiera el lawfare, como denuncian desde un sector del oficialismo, y se fundara una universidad del lawfare, bueno, estos serían el decano, el vicedecano o uno de los principales profesores. Massa también fue un aliado clave del macrismo durante el 50% de la gestión nacional de Cambiemos, para poner un promedio, y durante el 100% de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal. Aliada a Massa, Vidal pudo construir una mayoría en la legislatura de la provincia, luego de un pacto gestionado y organizado por Horacio Rodríguez Larreta en su propio domicilio, cuando apenas arrancaba el gobierno de Vidal. Bueno, y son conocidos los vínculos de Massa con la embajada, ¿no? Que como se conoce a la embajada de Estados Unidos, que lo considera casi un hombre propio y una eventual correa de transmisión de sus intereses en el país. Entonces, en esa relación de debilidades del peronismo se impuso un árbitro también débil, por eso es árbitro, y no un conductor con ascendencia sobre todos los sectores. Al contrario, la mayoría lo considera, y esto lo repiten muchos, el hombre menos confiable de todo el sistema político argentino. Pero obviamente tiene otro volumen que los elegidos anteriormente, que Scioli o que Alberto Fernández. Esto lo reconocen todos. La misma Cristina, en la primera aparición pública con Massa, se encargó de dejar en claro en esa aparición que su candidato original, el preferido de ella, era de Pedro. Y bueno, sacó todos los trapitos al sol de la negociación en las horas más frenéticas del cierre de lista, los WhatsApps que se mandaron, y sobre todo atacó a Alberto Fernández, o denunció a Alberto Fernández. Y ojo, también son conscientes de que pueden tener fugas por izquierda por haber elegido justamente un candidato como Massa, y la mayor demostración de esto es el trato que recibió Juan Grabois. A su lista y a su fórmula le permiten lo que no le permitían, por ejemplo, a Daniel Scioli: ir con la boleta completa, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Eso ya lo aprobó la Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que conduce Máximo Kirchner, y que va a ir pegada a las otras candidaturas, es decir, al legislativo, al gobernador, que es un espaldarazo fuerte para que se presente Grabois. ¿Cuál es la función objetiva que cumple dentro de la coalición oficial la lista de Grabois? Bueno, evitar fugas por izquierda, es decir, en última instancia, hacer masismo crítico, porque termina sumando para toda la coalición en una competencia en la que no va a ganar. Bueno, frente a todo este escenario tienen lugar tres formas de impugnación, o de rechazo, podríamos decir. Una es el ausentismo, que se verificó en casi todas las elecciones provinciales. La última fue la elección de Córdoba, que bajó mucho la gente que concurre a votar. Otra es, bueno, lo que se conoce más como el fenómeno Milei, que hay que ver hasta dónde llega. Pero emergió una tercera, manifestada en Jujuy, que es una impugnación por izquierda, social y políticamente, porque lo que pasó en Jujuy reforzó muy probablemente la idea del kirchnerismo de dejar participar a Grabois, porque pueden perder por ese lado también. Jujuy, con esa combinación virtuosa entre lo político y lo social, marca, hacia el inicio de la campaña electoral, una alternativa ante lo que llaman el centro, la continuidad del ajuste por otros medios, y también frente a quienes le cubren las espaldas a Massa, puede ser con discurso altisonante, pero en última instancia muy funcional.